Entonces, como dije que vamos a evaluar Colosenses 3, todo capítulo, y Efesios 5, enfocando en 22 hasta capítulo 6, 1 hasta 9. Como dije que si puedo poner un título es Familia en la imagen de diseño bíblico. Y también lo que dije antes, yo dije que esto es más para mí que cualquier persona, aunque todos espero que toquen nuestros corazones, pero leyendo esto, yo creo que Pablo expresa mucho mejor lo que siento con respecto de compartir algo que no me siento digno de compartir. 1 Timoteo 1:11 hasta 15, que proviene de la gloriosa buena noticia que me confió nuestro bendito Dios. Le doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, quien me ha dado fuerzas para llevar a cabo su obra. Él me consideró digno de confianza y me designó para servirlo. A pesar de que yo antes blasfemaba el nombre de Cristo, y en mi insolencia yo perseguía a su pueblo, pero Dios tuvo misericordia de mí, porque lo hacía por ignorancia y porque era un incrédulo. Oh, qué tan generoso y lleno de gracia fue el Señor. Me llenó de la fe y de amor que provienen de Cristo Jesús. La siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. Entonces, comenzando en Colosenses 3, vamos a leer, comienza este capítulo hablando de la iglesia. Y como sabemos que familia y matrimonio es un diseño para demostrar cómo Jesús ama a la iglesia y cómo se porta la iglesia. Entonces, comenzando con versículo, pues en capítulo 3, ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades de cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor, y la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las cosas no en la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida, y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán a todos su gloria. Eso es hasta versículo 4. Entonces, la ruta hacia la madurez no es el camino de las revelaciones secretas o en las disciplinas de autocastigo. Consiste en comprender y vivir sobre la base de la muerte y resurrección de creyente con Cristo, que aprendimos que éramos muertos en pecados. Los que no son en Cristo son muertos en pecados. Cuando toman decisiones que parecen que es bueno, es basado en morales. Entonces, para su propia gloria, no es para glorificar a Dios. Entonces, Dios puso morales en cada persona, pero su instinto siempre es para glorificar a sí mismo. Si hacen algo bueno, no es por la gloria de Dios. Para el cristiano es una vida de sacrificio. Pablo habla de diario me muero o diario tomo mi cruz. Está siendo consciente constantemente de lo que estamos diciendo y cómo estamos viviendo. Es tener una conciencia, llena la conciencia de tu pecado y para que estés enfocado en estas cosas. En versículo 1, cuando dice ya
han sido resucitados a una vida nueva con Cristo. Note las declaraciones de Hechos que básicamente que son así. Los creyentes han muerto con Cristo, han sido resucitados con Él, están con Cristo en el cielo, están con Él a su regreso. Y ellos tienen que rechazar el viejo, la persona que del pasado, y vestirse con la nueva persona. Y uno puede imaginar también con esta expresión vestirse, diario tienes que poner ropa. Entonces es algo consciente poner la ropa. No vas a estar desnudo. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, es consciente de poner la ropa de la nueva persona, dar conciencia que yo no voy a repetir el pasado, yo no voy a repetir los errores de generación, no voy a repetir lo que hice ayer o hace un minuto. Sé consciente de esas cosas. Y las instrucciones de Pablo para el comportamiento vienen solo después de su descripción de la redención que Dios hizo para nosotros, a su pueblo. La obediencia es una respuesta a favor de Dios y no un medio de obtenerlo. Entonces, no hacemos esos cambios. Hay una responsabilidad que dice que Dios es quien produce fe en nosotros por regeneración. Nos da un muerto, un corazón nuevo. Entonces la fe viene de Él. Pero también hay un requisito, tienes que arrepentir. Entonces hay una responsabilidad. También en la vida cristiana de santificación, Él está haciendo la obra en nosotros, dándonos el poder, porque el Espíritu Santo, Dios mismo, está en nosotros. Pero también tenemos que ser conscientes y que dice, resiste tentación. Y no va a permitir ninguna tentación de entrar a tu vida que tú no puedes resistir. Y más grande es Él que vive en mí que Él que vive en el mundo. Hablando de Satanás, tenemos Espíritu Santo que es más grande que Satanás. Entonces, esto es ser consciente constantemente. Y en versículo 2 habla de pensar. La disposición completa de creyente debe apuntar hacia las cosas del cielo. Los pensamientos celestiales no pueden venir entendiendo las realidades celestiales de las escritoras. En Romanos 8, versículo 5 dice, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. En Filipenses 1, 21 hasta 23 dice, pues para mí vivir significa vivir para Cristo y morir es aún mejor. Pero si vivo, puedo realizar más labor fructífera. ¿Cómo es? Fructífera. Sí, nunca puede decir eso. Para Cristo. Así que realmente no sé qué es mejor. Estoy dividido entre dos deseos. Entonces es Pablo que está uno más respetado, pero él está hablando su lucha. Entonces estoy dividido entre dos deseos. Quisiera partir y estar con Cristo, lo cual será mucho mejor para mí. En Filipenses 4:8, y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo que es honrable, perdón, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es bello, todo lo que es admirable. Piensen en las cosas excelentes y dignas de alabanza. 1 Juan 2, 15 hasta 17 dice, no amen este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando amen el mundo, no tienen amor de Padre en ustedes, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable, yeah.
está cortado aquí por todo lo que por todo lo que vemos y orgullo de nosotros, de nuestros logros y posesiones. Nada de esto proviene del Padre, sino que vienen del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. En versículo 3 habla de han muerto. El verbo indica que una muerte ocurrió en el pasado. Y en este caso, la muerte de Jesucristo, donde los creyentes se unen con Él, se pagó por su castigo por el pecado y resucitaron con Él en una vida nueva. Romanos 6, 1 hasta 11 dice esto. Ahora bien, ¿deberemos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto a pecado, entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo y tal como Cristo fue levantado a los muertos por el poder glorioso del Padre. Ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva, dado que fuimos unidos a Él en su muerte y también seremos resucitados como Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado pierda su poder en nuestra vida. No somos esclavos de pecado, pues cuando morimos con Cristo fuimos librados del poder de pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de esto, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Cuando Él murió una sola vez y fin a quebrar el poder de pecado, pero ahora que Él vive para la gloria de Dios. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder de pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Segundo Corintios 5:17 dice, esto significa que todo el que permanece a Cristo se han convertido a una nueva persona. Una vida antigua, la vida antigua de pasado, una nueva vida ha comenzado. Entonces, en la parte interesante en este versículo 3, cuando dice escondida con Cristo en Dios, eso es muy interesante. Esta rica expresión tiene tres significados. Los creyentes tienen una vida espiritual común con el Padre y el Hijo. Número 2, el Hijo no puede comprender la importancia plena de la vida nueva del creyente. Y 3, los creyentes están eternamente seguros, protegidos de todos los enemigos espirituales y con acceso a todas las bendiciones de Dios. Filipenses 3, 18 hasta 21 dice, pues ya les dije varias veces, ahora se los repito de nuevo, con lágrimas en los ojos. Hay muchos cuya conducta demuestra que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. Van camino a la destrucción. Tu Dios es tu propio apetito. Se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan en esta vida terrenal. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos
con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso, igual al de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder con que podrá todas las cosas bajo de su dominio. Entonces, eso es algo hermoso. Básicamente está diciendo para la iglesia que da cuenta que antes estabas muerto en pecado, ya tienes un corazón nuevo, que no es, como dijimos antes, como de John MacArthur, que no es tu perfección, es tu dirección. Pero también hay una responsabilidad que tenemos que ser consciente de nuestro carácter, nuestra actitud, nuestras palabras, nuestras acciones y cambiarlos y ser más como Cristo. Si tu forma de hablar con gente o de gente no refleja a Dios, Cristo, si no glorifica a Dios, que tenemos que arrepentir y pedir perdón y no solamente a Dios, a veces a la persona y vivir la vida cristiana. Tenemos que matar pecados diario. Es una lucha, pero la cosa es bonita es porque tenemos la seguridad, como dijo esta última parte, que creyentes están eternamente seguros, protegidos. La razón por qué hacemos esas cosas de ser consciente de matar pecado en nuestras vidas, no es para ganar salvación o mantenerlo. Tenemos esta paz que Él no va a permitir ninguno de sus ovejas salir su mano, pero lo hacemos porque las cosas que Dios odia, ya odiamos. Es que eso es la señal. Cuando ves cosas en este mundo, y tal vez no es instantáneo, que a veces es un proceso que yo recuerdo una vez que me dijiste que no sé cuándo pasó, pero cosas que me gustó antes ya no me gusta. Y eso es la obra de Dios, pero también tenemos que ser conscientes de no, porque es fácil de comenzar de repetir las cosas, aunque te odies esas cosas, que lo haces, como Pablo dijo, porque hago lo que odio. Entonces tenemos que ser conscientes, predicar el evangelio a nosotros todos los días también, para que recordamos lo que Cristo hizo para nosotros, porque esta carne de pecado sigue los deseos y el corazón quiere esto, cosas de Dios, pero mi cuerpo dice que quiero esto y entonces ¿quién va a ganar? Necesito ser consciente y eso es tomar tiempo en la palabra, tomar tiempo orar, a veces pedir ayuda de otras personas, ora por mí, tal vez no o habla con ellos y varias cosas. Pero oración y palabra es algo poderoso de hacer. Entonces sigamos en versículo 5 y dice esto: así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes, no tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros, pues que la persona avara es adolatría. Adolatra, sí, sí. Porque adora las cosas de este mundo. A causa de esos pecados vienen la furia de Dios. Ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo, pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calomnia, sí, el lenguaje sucio. No se mienten unos a otros, porque ustedes
ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Uh, uh, Vístense con la nueva naturaleza y se renovarían a medida que aprenden a conocer a su Creador y se parecen más de Él. En esta vida nueva, no importa si uno es judío o gentil, si está o no es circuncidado, si es en coto, encervezado, esclavo, libre, Cristo es lo único que importa y Él vive en todos de nosotros. Entonces en versículo 5, hagan morir. Esto es un llamado a los creyentes para que practican, que la práctica se conviertan en lo que son en principal, muertos a pecado y vivos para Cristo. Maten el pecado que queda en sus vidas cada día, al igual que Pablo dijo, muero diario y toma tu cruz todos los días. Y tomar la cruz es interesante porque cuando Jesús dijo esto, toma tu cruz y sígueme, estaba literalmente diciendo para ellos en este tiempo, tomar tu cruz era literal, que si sigues Cristo vas a morir. La chance de morir era muy alto. Entonces, era un sacrificio completo que hasta mi vida. Y entonces, tomar tu cruz diario es lo que dije, como predicar el evangelio a sí mismo todos los días, ser consciente de quién eres en Cristo. Entonces, hay una manera de vivir incompatible con la vida en Cristo. Y Pablo exige una partida rigurosa de esta vida interior. En el versículo 5, él da 5 vicios. 4 tienen que ver con el sexo. El quinto es la codicia. Y en el versículo 8 da otra lista de vicios más, todos relacionados con la ira en el lenguaje abusivo. En versículo 10, nueva naturaleza, la persona nueva, regenerada, que reemplaza el nuevo, esta es la esencia de lo que los creyentes son en Cristo. La razón por la que los creyentes aún pecan es su carne no es redimida. Los creyentes deben dejar hacer las acciones pecaminosas y renovarse continuamente a la semejanza de Cristo, a la que son llamados. Al igual que un bebé nace completo, pero inmaduro, el nuevo hombre está completo, pero tiene la capacidad de crecer. Y en Cristo, según Adán de Dios, la raza humana se reconstruye. Cada uno de los atributos que Pablo describe en versículo 12 se puede remontar al carácter de Dios en general o a Cristo específicamente. Esto demuestra cuán literalmente Pablo entendió la idea que los creyentes sumerían a la imagen de su Creador. Ver la imagen de Dios en Génesis 1:27, cuando tiene tiempo. Pero Romanos 12:2 dice, no imitan las conductas ni las costumbres de ese mundo, más bien dejan que Dios los transforme las personas nuevas, a cambiarlas la manera de pensar, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces, en 12 dice esto, hasta 17. Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse a la tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden
que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, véstense de amor, lo que cual nos une a todos en perfecta armonía. Y que la paz que viene de Cristo gobiernen en sus corazones. Pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. Que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llena sus vidas, enséñense y, aconsejense unos a otros con la sabiduría de Él, que Él da. Canten salmos y himnos, hablando cómo comunicamos en una forma dulce. Canten salmos y himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús. Y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces, hablamos de esto en 12, vestirse, y Pablo está realmente mirando los creyentes, tomando el carácter del Señor mismo, el nuevo ser. Y en versículo 10, no es algo que los creyentes deben construir por su propio poder. Sus nuevas identidades toman forma a medida de que conocen mejor Cristo, ya que Él es imagen de Dios invisible y aquel que quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Y en versículo 15 habla de la paz que viene de Cristo. En su práctica de amor, perdón y gracia, la comunidad cristiana debe ser una presentación perfecta de reconciliación y la paz de Cristo. Y ha traído entre el cielo y la tierra, y dentro de una fractura humanidad. Gálatas 6, 1-4 dice esto: amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado que no caer ustedes en la misma tentación. Ayúdense a llevar los unos las cargas de otros y obedezcan de esta manera la ley de Cristo. Si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo. No eres tan importante. Presta mucha atención a tu propio trabajo, porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tendrás a compartarte con nadie. Efesios 4, 32 hasta, pues, a ver, 4, creo que es versículo 5, yo escribí mal aquí. Parece que es, pues voy a leer el versículo. Yo creo que es versículo 4, 30, pero no sé, no, yo copié el versículo mal, creo, pero voy a leerlo. Por el contrario, sean amables uno de otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los que perdonado a ustedes por medio de Cristo. Por lo tanto, imitan a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son los hijos queridos. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Entonces, esto es una descripción de cómo la iglesia debe funcionar, porque Dios sabe que los cristianos, aunque tenemos este conflicto entre nuestro corazón que odia las cosas que Dios odia, también pero no, y la cosa buena es que no somos esclavos de esos pecados. Dios nos da el poder para resistir tentaciones y matar pecado con el poder del Espíritu Santo. Y
Entonces, pero también hay este instinto entre carne y nuestro corazón de hacer el contrario de lo que Dios quiere para su iglesia. Vemos esto en la iglesia cuando hay ofensas, como alguien dijo algo y me ofendiste y ya no voy a perdonarte, o hay divisiones, o la persona quiere salir a la iglesia y ir a otra iglesia y cosas así. Hay muchas cosas que pasan así. Pero está dando una forma, un diseño como la iglesia debe funcionar, que si la persona falla en pecado, deben arrepentirse, deben pedir perdón, y la persona que fue ofendido deben perdonar, porque y no pensar que son más importantes, porque son capaces de hacer la misma cosa. Y entonces hay esta estructura que es perfecta. Si tú haces lo que tienes que hacer, perdona. Y tú haces lo que tienes que hacer y perdona. Y también eres consciente con tus palabras y tus acciones. Y tal vez sale la boca en un momento de debilidad, pero si es consciente, porque dije, perdón. Y eso es muy... Eso es algo, pero orgullo siempre bloquea la gente. Entonces Dios está dando un diseño para tener paz y para que iluminen, porque somos su cuerpo. La iglesia no es un edificio, es nosotros. Nuestro cuerpo es el templo de Dios. Entonces su cuerpo tiene que funcionar en orden y seguir la cabeza del cuerpo, quien es Cristo. Entonces, esto conecta con la familia. La familia es formado como un ejemplo de la iglesia, la relación con Cristo y la iglesia. Entonces, la mejor forma de evangelizar el mundo es demostrar el amor de Cristo por su iglesia al mundo en cómo la familia funciona. Y vamos a ver la razón por qué hay estos conflictos. Sabemos en la iglesia por qué, porque tenemos estas luchas entre la carne. Pero en 18 de Colosenses dice, esposas, sujétense a cada una de a sus esposos como corresponde a quienes pertenecen al Señor. Maridos, ame cada uno a su esposa y nunca la trate con asperanza. ¿Sí? ¿Así? Aspereza, sí. Hijos, obedecen siempre a sus padres porque eso agrada al Señor. Padres, no esperen, no puedo decir eso, no sé, esperen, sí, a sus hijos para que no se desaminen. Entonces, esto es muy corto, pero interesante como en este capítulo que está enfocado en la vida cristiana y cómo está la iglesia. Al final de este capítulo dice la iglesia de la familia. Y si mueves también a Efesios ya. Efesios es una extensión de lo que está diciendo en Colosenses. Y si recuerdas que la semana pasada hablamos de pacto de gracia, enfocamos en Efesios 1 y dar una descripción rápido. Capítulo 1 era el propósito de Dios para la iglesia. Aprendimos en capítulo 1 que Dios elegido por el Padre, la iglesia es redimido por el Hijo, sellado por el Espíritu Santo. Capítulo 2 y 3 describen nuestra posición en Cristo. Tenemos una vida nueva en Cristo. Somos unidos con Cristo y la plenitud de Dios para la iglesia. Entonces somos reconciliados con Dios, reconciliados con el pueblo de Dios. Y estamos formando el templo de Dios.
cuando está formando su iglesia, y que recibimos misericordia de Dios. Y capítulo 4 habla más de cómo caminas con Cristo y ser puro, el plan de Dios de una vida fiel en la iglesia. El Hijo de Dios edifica la iglesia y el patrón y principios de Dios para miembros de la iglesia. Entonces, el principio de Efesios está enfocado en la iglesia y cómo la iglesia, el plan para la iglesia y también cómo viven la vida pura. Entonces, Pablo da diferentes 6 formas de quitar el viejo y poner la vida nueva en Cristo. Necesitamos parar de decir mentiras y comenzar a decir la verdad. Tenemos que controlarnos y no tener enojo y tener control propio. Necesitamos dejar robar y tener labor útil, hacer labor útil. Necesitamos rechazar una forma de hablar que es que lastima personas. Necesitamos no debemos ser ser amargados, pero tener amor. Y necesitamos tener como no seguir deseos sexuales, pero aparte con tu marido y tu esposa, y ser agradecidos por los dones y regalos de Dios. Y Efesios 5, 3 y 5 habla de esto. Y en cada cosa, Pablo está ofreciendo razones por el cambio de un viejo a nuevo. Y 18 del capítulo 5 habla de ser lleno con espíritu. Y esto es algo importante. Aunque somos sellados con espíritu, como aprendimos en Efesios 1, y eso es pasa una vez en la vida cristiana, que tenemos que ser conscientes que somos el templo de Dios, que el Espíritu Santo es de nosotros, y caminar en el Espíritu, no en la carne. Entonces es otra vez rechazando la carne, el instinto de nuestra carne y seguir en el camino de Espíritu. Y entonces tenemos que ser abajo de la influencia del Espíritu y permitir la palabra de Dios de controlarnos. Y necesitamos vivir una vida pura, confesando pecados que sabemos que estamos haciendo, morir de sí mismo, rendir a voluntad de Dios y depender en su poder en todas las cosas. Y siendo lleno de espíritu es viviendo en la conciencia de la presencia del Señor Jesucristo y permitir su mente por su palabra dominar cada cosa y cada pensamiento en nuestra vida. Y entonces, en 21 de 5, capítulo 5, él está haciendo una transición de cómo la iglesia tiene que funcionar y comportar, y ya está mostrando cómo la familia funciona. Y yo estaba pensando esto, como dije en el principio, pues más que uno estudia, más que das cuenta que es Dios que hace todo, que Él no soy digno, pero la cosa que es increíble que yo veo que no soy digno de los beneficios, las bendiciones de Dios, pero Él me mira no como un pecador. Yo me miro a mí mismo como un pecador. Él no me mira como un pecador, pero un hijo adoptado en su familia. Y cuando me mira,
vea la justicia él ve a su hijo, y eso es tremendo. Entonces, es algo como el hombre que tenemos responsabilidades, y algún día tú también, Jero, de proteger la familia. Y más que estudies teología, más que aprendes tu responsabilidad y tienes que tomarlo serio. Es algo que es interesante. Gente dice como de ser un buen padre, no hay un libro para describir, probablemente has escuchado esto. O para ser un buen esposo o esposa, que no hay un libro para decir, aunque hay muchos libros hoy en día que piensen que psicología, pero vamos a buscarlo bíblicamente porque hay algo muy interesante que aprendí esta semana que explica todo. Y libros de psicología no van a decir esto porque no van a mirarlo por una perspectiva bíblica. Pero algo es importante entender. Hay un ataque en la familia. Entonces, hay un ataque. Satanás está intentando destruir jóvenes, por ejemplo. Quieren que las cosas que veas en la tele. Por eso yo tengo cuidado. Y no es, y necesito, yo hablé con Pablo de eso, necesito expresar la razón porque pienso cosas. Y no es por ser la autoridad o mi intención es proteger a ustedes. Lisa es un poquito más grande y muchacha y más vulnerable en muchas formas, porque hombres pueden, obviamente hay hombres que son como horrible, que piensan que mujeres son nada, que usan sexo como es un juego, cosas así. Entonces, tú eres vulnerable de tener una mentalidad que puedes usar mujeres como quieres por tus gustos y así es. Y tienes que tener cuidado con esto. Muchachos, hombres van a decir cualquier cosa para estar contigo. Y es puro por el físico, no es por el corazón. Entonces hay un ataque en esto y tienes que cuidar esto. Entonces, por eso en las cosas como videos que vemos, es decir, videos de música, algo así, el instinto, aunque tal vez la canción no es necesariamente grosera o sexual, pero sabemos cómo son los videos de hoy, cómo muestran a mujeres casi desnudas, bailando de una forma muy sexy, y no tienes que decirlo, pero probablemente el instinto muchas veces, especialmente con amigos, es de comportar así, o de mirarse en el espejo y compararse de lo que ves en estos videos. Es la realidad. Esa es la realidad de la vida hoy. Entonces, el mundo es una reflexión del mundo. Cuando Dios dice que no ama las cosas del mundo, es que aquí en la casa es que tenemos que proteger todos, igual yo, mi esposa, los hijos, y de cosas del mundo. Vas a experimentar cosas que no podemos protegerte afuera. Pero en esta casa sí, porque este debe ser un templo que glorifica a Dios, ¿sí? En cómo comunicamos y cómo respondo a Paula y cómo me responde, cómo comunicamos lo que vemos, todo tiene que glorificar a Dios. Y esto es por tu bien, más que todo, porque si, por ejemplo, ¿qué dije otro día? Que como tomamos vitaminas para que podamos resistir enfermedades, como cuando gente en el cine están... pero si tienes un sistema fuerte por como lo que comes, tus vitaminas y todo esto, eso tu riesgo baja de enfermarse. Eso es la misma cosa. Lo que recibes aquí en la casa es para que tienes buena nutrición espiritualmente, para que cuando estés en el mundo
puedes resistir las cosas y no repetir las cosas que mami y yo tristemente hicimos o pensamos o cualquier cosa. Entonces, por eso hay un ataque en la familia. El diablo está haciendo esto y estadísticamente vamos a ver algunas cosas. 40% de primer matrimonios terminan en divorcio. 60% de segundo matrimonios terminan en divorcio. 73% de terceros matrimonios terminan en divorcio. En Estados Unidos hay un divorcio aproximadamente cada 36 segundos. Eso es casi 2.400 divorcios al día. 16.800 divorcios cada semana y 876.000 divorcios al año en solo Estados Unidos. El matrimonio normalmente termina en menos que 8 años. La edad de parejas que están divorciándose es 30 años. 79.6% de madres que tienen custodia reciben alguna ayuda de finanzas. Y 29% de padres que tienen custodia de niños reciben ayuda de finanzas. 45% de madres que no tienen custodia no pagan sus finanzas a la persona cuidando a su hijo. Y 26% de padres que no tienen custodia totalmente no dan nada a sus hijos. 43% de niños creciendo en Estados Unidos hoy están viviendo sin un padre. 75% de niños con padres divorciados viven con su madre. 28% de niños viviendo con padres divorciados viven en pobreza. Mitad de todos los niños americanos van a ser testigos de un rompe de su matrimonio de sus padres. Y de estos, mitad de ellos van a experimentar, también ver segundo matrimonio de sus padres terminar. Y la legalización de matrimonio gay es un ataque en Dios, es blasfemia, porque ese diseño de matrimonio es la relación de Dios con su iglesia. Entonces es puro blasfemia contra de esta iglesia que es perfecta y la cabeza que está controlando su iglesia y amando su iglesia. Entonces eso es lo que estamos viendo hoy en día. Y tenemos que ser conscientes de esto. Entonces, en Efesios, pues, para que mi voz está perdiendo este seco, pero puedes leer Efesios 5, 22 hasta 33. Esposas, estén sujetas a sus esposos, como al Señor. Porque el esposo es cabeza de la esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. Cristo es también el Salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Ay, ¿Está el 23? 33. 33. Y así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las esposas deben estar en todo sujetas a sus esposos. Esposos, amen a sus esposas, como Cristo amó la iglesia y dio su vida por ella. Esto lo hizo para consagrarla, purificándola por medio de la palabra y del lavamiento del agua, para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni nada parecido, sino consagrada y perfecta. Así como el esposo ama su propio cuerpo, así debe también amar también a su esposa. El que ama a su esposa
se ama a sí mismo, porque nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida, como Cristo hace con la iglesia, porque ella es su cuerpo y nosotros somos parte de ese cuerpo. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y los dos serán como una sola persona. Esto es un secreto muy grande, pero yo me estoy refiriendo a Cristo y a la iglesia. En todo caso, que cada uno de ustedes ame a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete al esposo. Bueno, esto es algo que es interesante, otra vez, como hablamos de capítulo 5, igual como en Colosenses 3, comienza con la iglesia, y cómo la iglesia se comporta en relación con Cristo. Y esto está mostrando cómo la familia deben demostrar la relación de Cristo y la iglesia en sus vidas. Entonces, imagínense, si es un diseño perfecto de Dios para la iglesia y la familia cristiana. Si la familia cristiana es estable, que también la iglesia es estable, y el mundo vea esta gente que están, el hombre está representante de Cristo, y la esposa es dócil y respetuosa y esas cosas, y perdona, y hay perdón entre esposo y esposa, y la iglesia está funcionando así, el mundo está viendo esto como el gran ejemplo de hay algo diferente en esto. Y eso es algo tremendo. Eso es algo lo que no estamos viendo en la iglesia visible. Cuando digo visible, es la iglesia, lo que vemos en la gente hay mucha gente que viene en la iglesia, no son cambiados, no son regenerados, no están ahí por la emoción, porque sienten bien que estoy cumpliendo requisitos para sentir mejor de mí mismo. Entonces, eso es la iglesia visible. La iglesia invisible son la gente que están hablando así. Yo quiero ser mejor, yo quiero ser un mejor padre, esposo, yo quiero ser mejor esposa y madre, yo quiero ser mejor hija y hijo, y etcétera, etcétera. Entonces, porque ya vimos que hay una lucha entre la carne y el corazón del cristiano, y la solución entre los cristianos es amor, perdón, compasión, esas cosas. Y parte de esto es también conectado de esto, pero en la familia, ¿qué es la razón que Dios hizo un orden en Nuevo Testamento para matrimonios? Y la respuesta es en Génesis 3:15 hasta 19. Y dice eso es después que Adán y Eva desobedeció a Dios. Y dice esto, Dios respondiendo, ya dando un mal decisión a humanidad, específicamente con hombre y mujer. Y eso es algo tremendo, porque antes que la caída, antes que Adán y Eva desobedecieron a Cristo, su matrimonio era perfecto. Eva era criada de su hueso para ser un ayudante para él, porque no es bueno para un hombre estar solo. Y era esta unión perfecta, sin peleas, sin nada, y era hermosa. La creación era perfecta, que animales eran unidos también. Desastres naturales no existió, huracanes y cosas así. Era perfecto. Pero con hombre y mujer tomaron la decisión de hacer algo contra Dios, y esto produce un desastre en cada aspecto de humanidad, desde creación y en matrimonios y en relaciones. Entonces en Génesis dice esto, Dios está respondiendo a ellos: y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre la descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará a la cabeza,
y tú le golpearas el talón. Luego le dijo a la mujer, haré más agudo el dolor de tu embarazo, y con dolor darías a luz, y desearías controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Y el hombre le dijo, dado que hiciste caso a tu esposa, comiste el fruto del árbol de que te ordené no comerías, la tierra es maldita por tu culpa. Toda la vida lucharías para poder vivir de ella, te producirá espinos y cardos, aunque comerás de sus granos. Con sudor de tu frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado, pues fuiste hecho de polvo y a polvo volverás. Entonces, ahí está. El pecado destruyó el diseño perfecto de Dios entre hombre y mujer y toda humanidad. Y también por la culpa del hombre, que toda la creación fue cambiado para siempre. Y Jesús vino, la Biblia dice que Jesús es el nuevo Adán. Entonces, lo que Adán no era capaz de cumplir, Jesús vino para cumplir todos los requisitos, vivir una vida perfecta, vivir una vida que no éramos capaces de vivir, ser nuestra sustitución en la cruz para recibir la ira que merecemos y para recibir la justificación de Dios, para que Él no nos vea como pecadores, pero ya como hijos, sellados con el Espíritu Santo. Eso es el Evangelio. Entonces, Jesús da una vida a la comunidad nueva de amor a su iglesia, su propio cuerpo. Y este amor, su amor define el matrimonio, la relación de matrimonio por su gente. Y Pablo enseña que hombre y mujer es complementos, no es que uno es más alto que otro y no es esto. El mundo quiere torcer esos versículos, decir, ya ves que los cristianos piensan que hombre es macho y controla todo y así. No, está diciendo es un complemento, igual que Dios dijo que no es bueno para hombre estar solo, que necesita un complemento. Y que dice, cuando Adán vio a Eva, que dijo, hueso de mi hueso. Eso está diciendo que ella es parte de mí. No es que él es alto, más grande, que son unidos. Entonces, eso es algo interesante, que si ves que en la versión que hay este conflicto, la mujer quiere controlar, quiere cosas como quiere, y el hombre tiene diferente forma de pensar y causa conflicto. Entonces, ya vamos a ver cómo el diseño de Dios para tener solución de esto, porque Él hay una solución de esas cosas. Igual como en la iglesia, como dice la iglesia, tienes que perdonar, tienes que tener compasión, tienes que ser dócil y esto va a causar paz entre la iglesia. Igual en matrimonio. Entonces, el esposo es el líder y en la cabeza de la familia, como Cristo es la cabeza de su cuerpo, la iglesia. Y entonces él tiene esta responsabilidad del liderazgo, pero la esposa responde a esto. Y Pablo entiende que este orden en creación en Corintios y en muchos versículos, y él entiende que hay efectos de pecados que afectan el matrimonio, y él usa este versículo de Génesis para ayudarnos a ver las razones por qué hay esos problemas y qué es solución. Y la redención de Cristo es para restaurar este gozo y que Dios hizo
entre hombres y mujeres que Él quiere para ellos esta redención en Cristo, lo hace esto. No somos esclavos de pecados, entonces somos capaces de hacer cambios todos los días. Y entonces, siguiendo con esto, no tengo mucho más tiempo, pero voy a terminar con esto. Somete es un príncipe que primero aplica esto a la esposa, y sumisión a los esposos es un mandamiento para su esposa con voluntad de hacer y ofrecer con amor. Y sus propios esposos, dice, está limitando a ella con su esposo que Dios le dio como una posesión. Entonces, él es una posesión para ella. Entonces, es algo, ya estamos viendo más profundo la cosa. Entonces, él es solamente para ella, y ella personalmente es su posesión íntimo. Y Cantares 2:16, la mujer dice, porque en Cantares es una descripción de matrimonio, dice, mi amado es mío y yo soy suya. Y él apacienta entre los lirios. Y ella somete al hombre que ella posesa como su propia posesión. Y es obediente y una esposa espiritual que hace esas cosas porque es para glorificar a Dios. Es sumisión al Señor. Ella hace esto no porque es algo que como es, no quiero hacer esto. Ella hace esto porque quiere glorificar a Dios y amarlo. Su actitud es que ella somete con amor en un acto de obediencia al Señor, y porque es un mandamiento, es la voluntad de Él por su vida. Y eso es sin importar la dignidad y condición espiritual de hombre y de esposo. Y Pedro dice esto en 1 Pedro 3, 1-4. Y esto también es algo para aquellos que no tienen esposos que son cristianos. Es de misma manera, ustedes esposas tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. Entonces, aunque cuando alguno de ellos se niegue a obedecer la buena noticia, la vía recta de ustedes les hablara sin palabras, ellos serán ganados a observar la vía pura y la conducta respetuosa de ustedes. No se interesan tanto por la belleza externa y habla de joyas y cosas así, porque en ese tiempo estaban enfocados en el exterior. En cambio, véstense en la belleza interior, la que no desvance, y la belleza de un espíritu tierno y sereno, que es tan precioso en los ojos de Dios. De la misma manera, esposas se meten a sus esposos, y que pueden ganar su esposo para Cristo también en su forma de vivir. Y estos, en otras palabras, que a veces sí, palabras son necesarias, obviamente, no estoy diciendo esto, pero estoy diciendo que en su forma de vivir es mejor forma de tener paz y también de ganar tu esposo para Cristo. Entonces, él vea cómo está viviendo, y ella tiene un paz que yo no tengo, y esto provoca, con la ayuda del Espíritu Santo, de que él cambie su vida. Entonces, en 23 ya cambia el enfoque, que se mete, como hablamos, es respetar las decisiones, que si es algo importante también, el esposo debe caminar en espíritu. Entonces, si está tomando decisiones con la guía del Espíritu Santo, eso es algo muy importante. Y entonces la esposa somete a estas cosas porque sabe que su esposo está por lo menos intentando de seguir las cosas correctas de Dios, y él va a guiar la familia.
Pero la responsabilidad de hombres, y eso es algo muy importante que el mundo cuando torcen esto y enfoquen en esta cosa que, somete, que básicamente significa respetar, ser dócil, tener compasión en su forma de hablar y comunicar, pero la responsabilidad de hombre es más profundo en el sentido que él es la cabeza y que una esposa que tiene el Espíritu de Dios reconoce que el rol de esposo como el líder que es ordenado de Dios y es una reflexión de amor de Cristo y su autoridad en la iglesia. Y entonces, por falta de tiempo voy a mover un poquito más. Entonces, como el Señor nos ayuda liberó la iglesia de los peligros de pecado, muerte e infierno. El esposo prevé por su esposa, protege a su esposa y preserva su esposa y ama a su esposa, guiándola a las bendiciones mientras que ella se mete. Y hay muchas razones por que la esposa debe someter a la autoridad del esposo. Pero el esposo debe amar a su esposa como Cristo ama a su iglesia. Entonces, los decretos de Dios son correctos y debemos seguirlo a Dios simplemente porque Él da esos decretos. Y hay otras razones también de seguir la voluntad de Dios por el rol en el matrimonio. Pero Pablo explica en Efesios que la relación entre esposo y esposa es una imagen de la bondad entre Jesús y su gente. Y él basa este entendimiento en el Antiguo Testamento también. Y entonces, pero voy a seguir un poquito más en 24, así como la iglesia, igual las esposas, la iglesia hay este diseño, ese orden es relevado del cielo y voy a mover más a 25 cuando el amor de esposos. Entonces, cuando dicen 25, voy a mover un poquito lejos de las notas para seguir, para terminar esto. Maridos, ama a cada uno a su esposa, tal como Cristo amó la iglesia. Entonces, ¿cómo amo Cristo por su iglesia? Él vino bajo del trono de su gloria en una forma humilde para vivir una vida perfecta y morir en lugar de la iglesia. Entonces, el esposo tiene esta misma pasión que pone hacia un sacrificio. Es algo que estoy aprendiendo y espero que sigo aprendiendo y cambiando en ese aspecto también. Que siempre ser consciente, igual que necesito estar consciente de tener cuidado de lo que hablo, digo y mi comportamiento en mi vida. No importa si gente está viendo o no viendo, pero también en mi vida tengo que portar así con mi esposa y amarla más que mí mismo y entender que mi rol es de protegerla. Y algo hermoso que me gustó mucho de pensar esto, que la iglesia, que hay un versículo, a ver si puedo encontrar rápido. Ok. Entonces, en Romanos 8:35, ¿acaso que hay algo que puede separar el amor de Cristo? ¿Será que Él, ya que nos ama, si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en el peligro o bajo amenaza de muerte? Él perdona y tiene amor incondicional y es fiel. Primero de Pedro. Entonces, hablando de esto, entonces, mientras que éramos pecadores, Cristo murió por nosotros, por su iglesia. Antes que tú arrepentiste o cualquier cosa, Él murió por... Entonces, imagínate, este amor incondicional que es tan importante y
el orgullo siempre va a bloquear esto, pero todos tenemos que trabajar en esto. La otra cosa es que, sí, esposo prevé igual como dice que los pájaros, miren los pájaros, no preocupen de comida, no preocupen de frío o calor, nada de esas cosas, porque Dios soberano está controlando y protegiendo a ellos y proviendo por ellos. Igual el esposo prevé por la familia. Es el diseño correcto. Y la esposa está enseñando los niños y cuidando su hogar. Y también que Él da seguridad. Y que dice de lo que Cristo hace para su iglesia. 1 Pedro 5, 6 hasta 7 dice, así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo, Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida a ustedes. Entonces el esposo, como Cristo, ofrece seguridad y paz, y el esposo puede dar sus preocupaciones en Él y descansa en Él, y Él cuida esas cosas. Es hermoso de ver el diseño de Dios que para eso es la receta de causar paz. Entonces tenemos mucha responsabilidad como hombres y sigue que tenemos que tener sacrificios, hacer sacrificios para ellos. Y en 26 y 27 que habla de que pues, específicamente dice a fin de hacerla santa y limpia al lavarla mediante la purificación de Dios, de la palabra de Dios. Entonces, la otra responsabilidad de hombre es también de enseñarla. Él lava a ella de sus pecados. ¿Cómo? No porque el hombre obviamente no tiene este poder como Cristo, pero Él está enseñando la familia la palabra de Dios y esto ayuda de santificarla y santificar a los niños y para que tengan un paz y más que todo tienen una buena relación con Dios. Y también tenemos que adaptar nuestras vidas a las necesidades de la esposa y proveer por su crecimiento en espiritual. Y esto habla del amor de Cristo por su iglesia, su gracia que salvo hace creyentes santos y por su palabra y hacer una novia pura. Por eso la iglesia se llama la novia y viene su esposo. Y los esposos aman a sus esposas como Cristo ama a la iglesia y purificándola con su amor y con la palabra de Dios. Y este amor divino busca completamente de limpiar el amor divino de Dios que completamente limpia a su amado de pecado y también el esposo cristiano que ayuda a su esposa de conquistar pecados en su vida y lo hace con amor, con gracia, con perdón, con amor incondicional, no en una forma de ataque o para lastimar, pero por su bien. Y entonces eso es algo muy importante. En 28 y 32 habla de esta unión es permanente. Y habla de esto en Génesis 2 a 24. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y madre y se une con su esposa. Los dos se convierten a uno solo. Entonces, somos un cuerpo. Yo a veces jugando con Paula que digo que cuando la veo digo, hueso de mi hueso. Y pero es literal también, es permanente, es algo que convierten a una persona y
y sí, exactamente como este video que habla que sí, estamos diferentes y hay problemas porque hay por el pecado, maldición en la humanidad, pero no somos esclavos de pecado. Y si sigamos el diseño de Dios y para la familia, para nosotros, de vivir una vida nueva y que podemos tener paz. Y es posible. No es decir que hay perfección, pero dirección. Y en Filipenses 2, 1 hasta 4 dice, ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos un conjunto, alguna común en espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, ámense unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un pensamiento al mismo propósito. No sean egoístas, no traten en impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerar a los más como mejores que ustedes. No se ocupan solo de sus propios intereses, sino también recorren a interesarse en los demás. Al final, el esposo quien ama a su esposa en esas maneras es una gran bendición a sí mismo y más importante a ella y al Señor. Y la cosa es que el 29 habla de alimentar y cuidar a su esposa y eso expresa dos responsabilidades de proveer por sus necesidades, de crecer y madurar en Cristo y proveer afección tierno y para darle consuelo y seguridad. Y somos miembros del cuerpo de Cristo y así es la familia. Somos miembros de Cristo y tenemos que comportar así. Y entonces, eso es algo. La otra parte es Efesios 6 hasta 1 hasta 4 y dice, hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. Honra a su padre y su madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, créanlos con disciplina e instrucción que proviene del Señor. Entonces, ustedes tienen responsabilidad, igual como tenemos responsabilidad de honrar a nuestros padres también, pero tener respeto por ellos. Y cómo es la mejor forma de honrar a tus padres es de vivir una vida en Cristo. Eso es lo más importante de todo, porque eso es tu eternidad que estamos hablando. Como hablaste la semana pasada, Lisa, que si preocupamos por este corto tiempo en esta vida, lo que hacemos mal en esta vida afecta la eternidad. Entonces, nos honras por respetarnos como la forma de comunicar con nosotros, tu comportamiento, pero también que busca las cosas de Dios. Eso es la cosa más grande que nos hace feliz, que resiste tentaciones que van a venir y sepa que si caes en tentación, que tu papá y mamá y todos entendemos porque no somos perfectos también, pero las cosas que estamos enseñando no es para que no puedas disfrutar la vida y cosas así, es para protegerte de las cosas. Entonces, lo que queremos hacer es y es importante también, como es interesante, como dice, no enojar tus hijos. Entonces, no causar tus hijos de pecar, enojarse. Entonces, como comunicamos con ustedes, la intención nunca es para hacerte enojado. Y tenemos que comunicar en una forma de disciplina. A veces tenemos que castigarte, pero la razón de hacerlo, como dice la Biblia, un buen padre
disciplina a sus hijos. Hablando de Dios disciplina como hijo de Dios. Cuando peco, no voy a tener el riesgo de infierno, pero sí voy a tener castigos, disciplina, porque me ama. Está corrigiendo cosas en mi vida que está mal. Y hacemos esto para ustedes también. Es por amor. Entonces tenemos que tener cuidado, y yo hago esta promesa de tener cuidado de cómo respondo. Igual cuando tengo que disciplinarte, a veces es una diferencia de si estoy muy agresivo en mi forma de disciplinarte y me enojo contigo en una forma que es pecado, y eso te hace enojado conmigo. Eso no estás escuchando a mí porque estás enojado, porque ya tu orgullo está ahí. No voy a escucharte y tal vez voy a hacer lo que quieres, pero no estoy haciendo porque realmente quiero honrarte, es por enojo. Entonces estás pecando, tu orgullo está bloqueando, no estás prendiendo nada. Entonces mi forma de disciplinarte yo tengo que tener cuidado también en mi forma de hacerlo para tu bien y mi bien, y para que las instrucciones que estoy enseñando es de la Biblia, y que esto es lo que va a ayudarles de ser hombres y mujeres de Dios que van a tener paz y seguridad en tu vida. Y en el compromiso que hago con Mam también es que de hacer las cosas correctas, de escuchar más y de poner sus necesidades antes, y también que tenemos que tener este perdón, amor incondicional, esta gracia, y eso también viene de ella también. Es un trabajo de los dos. Y espero que esta reflexión no solamente crea paz en su familia, pero también enseñe a ustedes y los demás de lo que tú quieres para tu vida en tu matrimonio. Cuando tú encuentres un hombre, quiero que es un hombre de Dios, y que también sigue la palabra de Dios así, para que tú tienes paz y que no terminas en estas estadísticas que vemos pasando hoy en día. Entonces, para concluir esto, hay mucho más que era mucha información, muchas cosas. Entonces, realmente necesito como varias partes, pero tal vez podemos hacer en uno de estas de teología, hacer una serie de esto, sería bueno. Pero yo tengo una copia para cada uno. Es algo para que pueden leer, y para ustedes, para los hijos y mi esposa, que voy a firmar esto hoy, y es solamente algo, es simbólico, pero es algo también bueno de poner en la pared también, no solamente aquí abajo, pero en tus cuartos, porque yo quiero que vean esto. Es una resolución. Entonces dice esto: eso es lo que el esposo y padre tiene que hacer. Prometo solamente antes de Dios asumir la plena responsabilidad sobre mi vida, de mi esposa y de mis hijos. Prometo amarlos, protegerlos, servirlos y enseñarlos la palabra de Dios como líder espiritual en mi hogar. Prometo ser fiel a mi esposa, amarla, honrarla. Estoy dispuesto a dar mi vida por ella, como Jesucristo lo hizo por mí. Prometo bendecir a mis hijos y enseñarles a amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Prometo instruirlos para que honran a sus autoridades y viven responsablemente. Prometo enfrentar al mal y luchar por la justicia y amar la misericordia. Prometo de orar por los demás y tratarlos con amabilidad, respeto y compasión. Prometo trabajar con diligencia y proveer para las necesidades de mi familia. Prometo perdonar a los que me hagan mal y reconciliarme con quienes yo
haya defraudado. Prometo aprender de mis errores, arrepentirme de mis pecados y andar en la integridad como un hombre responsable ante Dios. Prometo tratar de honrar a Dios, ser fiel a su iglesia, obedecer su palabra y hacer su voluntad. Prometo esforzarme valientemente con la fortaleza de Dios prevé para cumplir esta resolución por el resto de mi vida y para su gloria. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Josué 24:15. Entonces, así voy a firmar. Bueno. 31 de 2017. Necesito firmar 3 copias porque es para... Ya este papel es muy famoso, Lisa, porque tiene mi firma. Eso es lo que dice también. Dígalo. Ok. Vengan por tus copias. Elisa. Jerónimo. Paula. Y aquí 2 copias más. No, tengo 3 copias. Pero, uno para mí. Yo permito. ¿Puedes dar esto? Gracias a ustedes. Bueno, yo sé que eso fue un poquito más largo, pero sí está bien que enfocamos un poquito en lo que aprendimos y en lo que Cristo hizo para su iglesia y podemos buscar algo de comer. Sin mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de Él en la oscuridad, pues mi amor muy frágil, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él se goza quien salvó. Él me sostendrá. Ante el precioso sol, Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, mi alma guardará. Alto precio el valor, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá, Él
sufrió por mí, murió. Él me sostendrá. La justicia Él cumplió. Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él. Él me sostendrá hasta que le pueda ver. Él regresará. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Bueno, entonces esto es... Voy a cerrar esto. Eso es. Entonces, yo pensé la canción era buena para esto porque habla como Cristo para su iglesia, esposo para su familia, sostendrá. Entonces espero que sigamos pensando en esto y viviéndolo. Amén.